Conceptos de audio digital. En la actualidad, grabamos audio a través de dispositivos móviles con micrófono integrado o con un micrófono conectado a una computadora. En ambos casos, el micrófono capta todos los sonidos del medio ambiente, incluyendo ruido. Escucha la siguiente grabación. La entrega del servicio al cliente es muy importante, ya que si no entregas y demuestras que el servicio funciona correctamente, el cliente puede quedar con la idea de que no fue atendido conforme a sus necesidades. Esta grabación incluye ruido. Como informático es necesario aprender a editar el audio para mejorar la calidad de la grabación. Escucha ahora la grabación después de ser editada. La entrega del servicio al cliente es muy importante, ya que si no entregas y demuestras que el servicio funciona correctamente, el cliente puede quedar con la idea de que no fue atendido conforme a sus necesidades. En las siguientes dos clases veremos cómo eliminar el ruido en una grabación. En esta aprenderás algunos conceptos del audio digital. El primer paso para grabar audio es utilizar el micrófono. Este dispositivo convierte la señal acústica en una señal eléctrica. El micrófono tiene una lámina o un cristal que, al recibir la señal acústica, vibra o oscila de acuerdo al ritmo de la voz o de la música, provocando que el valor de la resistencia cambie. Gracias a este dispositivo se obtiene una señal eléctrica que varía su frecuencia y su amplitud. Una señal como esta es una señal conocida como senoide. Tiene una cresta positiva y otra en sentido contrario. Ambas forman una circunferencia. Al dar una vuelta a la señal, se dice que completa un ciclo. Si en un segundo la señal completa 3 ciclos, se dice que la señal oscila, con un valor de 3 ciclos por segundo. Esto se conoce como frecuencia y se mide en ciclos por segundo o hertz. Si la señal completó 20 ciclos en un segundo, se dice que la señal tiene una frecuencia de 20 ciclos por segundo o 20 hertz. En la práctica, la señal puede variar su frecuencia y su amplitud. Una señal que varía su frecuencia se vería así. Una señal audible varía su frecuencia entre 20 Hz y 20.000 Hz. Una señal que varía su amplitud se vería así. La señal eléctrica de audio es una señal compleja porque modifica su frecuencia y su amplitud al mismo tiempo y constantemente. En el siguiente ejemplo se muestra la diferencia entre una señal eléctrica de hombre y una de mujer. Observa cómo varían la frecuencia y la amplitud. Otro concepto que deberás aprender es el de que a menor frecuencia se generan los sonidos graves, por ejemplo la voz de un hombre. En sentido inverso, a mayor frecuencia se generan sonidos agudos, por ejemplo la voz de las mujeres. Si un hombre y una mujer pronuncian la palabra de, se observa que en un mismo intervalo de tiempo aparecerán 2 ciclos menos en la voz del hombre que en el de la mujer. La manipulación de la señal de audio analógica es muy compleja. Es necesario digitalizarla. La digitalización es un proceso de conversión de una señal analógica a una señal digital. El dispositivo encargado de hacerlo es un circuito integrado y también puede realizar el proceso inverso. Una vez que se digitalizó la señal, es posible almacenarla en una memoria interna o externa, para transportarla y procesarla. Para manipular el audio es necesario que adquieras un programa especializado para tal fin. Puedes encontrar software libre en la red o comprar software con licencia. La manipulación del programa se te facilitará con la comprensión de los conceptos vistos en esta clase. Por facilidad, en la pantalla los programas especializados te presentan la señal analógica. En el eje horizontal se presenta el tiempo y en el vertical la amplitud. El último concepto que estudiaremos es el de compresión de la voz. Para digitalizar la voz es necesario tomar muestras de la señal analógica. Entre más muestras se tomen, mayor será la fidelidad de la señal digital. Cada muestra se representa en un código binario. Este código se puede representar en 8 o 16 bits. Entre más bits, se podrán guardar más muestras. Por ejemplo, un estándar indica que se tomen 44.100 muestras por segundo a una señal de audio y se codifique cada muestra en 16 bits, lo que quiere decir que puede tener 65.536 valores diferentes en cada muestra. El Instituto de Estandarizaciones, ISO, por sus siglas en inglés, es el encargado de definir los estándares. Veamos dos estándares definidos: MPEG-1 y el MPEG-2. Para el primero, ISO definió que debe muestrearse la señal a 32, 44.1 y 48 kHz. Esto es, tomar muestras a una velocidad de 32.000, 44.100 o 48.000 veces por segundo. El MPEG-2 toma muestras a 16.000, 22.000 o 48.000 veces por segundo. ¿Por qué la compresión? El problema es de transmisión entre un dispositivo y otro. Veámoslo de la siguiente manera. Si te paras enfrente de una pared y dices una palabra, esta rebotará y escucharás dos palabras.
una que tú mismo generaste y otra que rebota en la pared. Si el retraso no fue significativo, no lo notarás. Cuando te alejes y las condiciones son las adecuadas, escucharás la segunda señal de voz. Esto se llama eco. El eco se produce cuando la señal tiene un retraso igual o mayor a 10 milisegundos, aproximadamente a 17 metros de distancia de la pared. Si transmites una cantidad muy grande de muestra, puedes generar retraso y por lo tanto degradar la señal de audio. Por lo tanto, se utiliza la compresión de audio. Esta compresión ha sido estudiada de tal manera que para reproducir una señal muestreada no es necesario transmitir todas las muestras, sino las más significativas, para que el receptor pueda predecirlas. Cada formato tiene variantes. Por ejemplo, el formato MP3 utiliza la velocidad de muestreo de 41.100 veces por segundo. Sin embargo, utiliza la tasa de 128 a 320 kilobits para la compresión. Los formatos que se emplean en la actualidad para audio son bastantes y variados. Algunos de ellos son los que no tienen compresión como .wav en Windows y .aif en Mac, CDA y AIF. Los que sí tienen compresión y que son propietarios, MP3, AAC, MP4, WMA y los que son libres, GSM y Vox. Existe una gran variedad de formatos para audio, pero solo con tu experiencia determinarás cuál es el mejor de ellos.